Después de la inundación, 1957, el terror, que no terminaría por otros 28 años, comenzó hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeceó, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Wickham Street hacia el cruce de esta y Jackson. El semáforo de la esquina estaba a oscuras y también todas las casas, en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar desde hacía una semana y 2 días atrás habían llegado los vientos. Desde entonces la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente el barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Caía sobre la capucha amarilla del impermeable y a oídos del niño sonaba como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño se llamaba George Denbrook, tenía 6 años. William, su hermano, a quien los niños de la escuela primaria de Derry conocían como Bill el Tartaja, estaba en su casa recuperándose de una aguda gripe. En ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final, Bill el Tartaja tenía 10 años. El barquito junto al cual corría George era obra de Bill. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa en el piano de la sala y la lluvia batía monótonamente la ventana de su habitación. A un tercio de manzana, camino del semáforo apagado, Wickham Street estaba cerrada al tráfico por varios toneles de brea y 4 caballetes color naranja en los que se leía Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con rama, piedras y cúmulos de pegajosas hojas otoñales. El agua había horadado el pavimento al principio y arrancado luego grandes trozos. Hacia el mediodía del cuarto día de lluvia, algunos trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Wickham como témpanos de hielo en miniatura. Muchos habitantes de Derry habían empezado por entonces a hacer chistes nerviosos sobre el arca. El Departamento de Obras Públicas se las había arreglado para mantener abierta Jackson Street, pero Wickham estaba intransitable desde las barreras hasta el centro mismo de la ciudad. Todos estaban de acuerdo, sin embargo, en que lo peor había pasado. El río Kentucky había crecido casi hasta sus márgenes en los cereales y pocos centímetros por debajo de los muros de cemento del canal que los conducía por el centro de la ciudad. En esos momentos, un grupo de hombres, entre ellos Zack Denbrook, el padre de George y Bill, estaba retirando los sacos de arena que habían lanzado el día anterior con aterrorizada prisa. Un día antes, la inundación y los costosos daños parecían casi inevitables. Bien sabía Dios que ya había ocurrido anteriormente, la inundación de 1931 había sido un desastre. De aquello ya hacía mucho tiempo, pero aún quedaba gente por ahí que lo recordaba para asustar al resto. Una de las víctimas de la inundación había sido hallada en Bucksport, a unos 40 kilómetros de distancia. Los peces le habían comido los ojos, 3 dedos, el pene y la mayor parte del pie izquierdo. Agarrado por lo que estaba de sus manos, había aparecido el volante de un Ford. Ahora, sin embargo, el río estaba retrocediendo y cuando se elevara a la nueva presa hidráulica de Bangor, corriente arriba, dejaría de ser una amenaza. Al menos eso decía Zack Denbrook, que trabajaba en Hidroeléctrica Bangor. En cuanto a los demás, bueno, las inundaciones futuras se esperarían. Lo importante era salir de esta, devolver la corriente eléctrica y después olvidarla. En Derry, olvidar la tragedia y el desastre era casi un arte, tal como Bill Denbrook llegaría a descubrir con el tiempo. George se detuvo detrás de las barreras al borde de una profunda grieta abierta en la superficie de alquitrán de Wickham Street. La grieta discurría casi exactamente en diagonal. Terminaba al otro extremo de la calle, a unos 12 metros de donde él se encontraba, colina abajo hacia la derecha. Rió en voz alta mientras el agua desbordada llevaba su barco de papel hasta unas diminutas cataratas formadas por otra grieta en el pavimento. El agua había abierto un canal que corría paralelo a la grieta y el barco iba de un lado a otro de la calle arrastrado tan deprisa por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. El agua formaba láminas de lodo bajo sus botas. Sus hebillas sonaban con un jubiloso tintineo mientras George Denbrook corría hacia su extraña muerte. Y el sentimiento que le colmaba en ese momento era simplemente amor hacia su hermano. Amor y también cierta tristeza porque Bill no podía estar allí para ver aquello. Claro que él trataría de contárselo cuando volviese a casa, pero sabía que jamás conseguiría que Bill lo viese tal como este sí lo hubiese conseguido. Bill destacaba en lectura y redacción, pero aún a su edad George tenía
capacidad suficiente para comprender que no solo por ello obtenía Bill las mejores notas. Bill sabía ver. El barquito solo era una página arrancada de la sección de anuncios clasificados de News Derby, pero George lo imaginaba como una torpedera en una película de guerra de la que él y Bill solían ver en el cine Derry en las matinés de los sábados. En ese punto, un nuevo arroyuelo corría sobre la grieta abierta en el pavimento, creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco se iría a pique. Escoró de modo alarmante, pero luego se enderezó, giró y navegó rápidamente hacia la intersección. George lanzó gritos de júbilo y corrió para alcanzarlo. Sobre su cabeza, una tórrida ráfaga de viento otoñal hizo silbar los árboles, casi completamente liberados de sus hojas a causa de la tormenta. Incorporado en la cama, con las mejillas aún sonrojadas, pero con la fiebre retirándose finalmente, Bill había terminado el bote, pero cuando George intentó cogerlo, Bill lo puso fuera de su alcance. Ahora tráeme la parafina. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Está en el estante del sótano, al bajar, dijo Bill. En una caja que dice Gulf. Tráeme eso, junto con un cuchillo y un cuenco y una caja de fósforos. George fue en busca de esas cosas. Oyó que su madre seguía tocando el piano, pero ya no era para Elisa, sino algo que no le gustaba tanto, algo que sonaba seco y alborotado. Oyó la lluvia azotando las ventanas de la cocina. Ese sonido era reconfortante, pero no así la idea de bajar al sótano. No le gustaba el sótano ni le gustaba bajar por sus escaleras, porque siempre imaginaba que allá abajo, en la oscuridad, había algo. Era una tontería, por supuesto. Lo decía su padre, lo decía su madre y aún más importante, lo decía Bill. Pero aún así, no le gustaba siquiera abrir la puerta para encender la luz porque temía que mientras planteaban la búsqueda del interruptor, una garra espantosa se posara sobre su muñeca y lo arrebatara hacia esa oscuridad que olía a suciedad, humedad y hortalizas podridas. ¡Qué estupidez! No existían monstruos con garras peludas y llenos de furia asesina. De vez en cuando alguien se volvía loco y mataba a mucha gente. Y también estaban los comunistas, por supuesto, pero ningún monstruo horripilante vivía en el sótano. No obstante, la idea persistía. En aquellos momentos interminables, mientras buscaba a tientas la llave de luz con la mano derecha, el olor a sótano parecía intensificarse hasta llenar el mundo entero. Los olores a suciedad, humedad y hortalizas podridas se mezclaban con un olor inconfundible e ineludible, el del monstruo, la apoteosis de todos los monstruos. Era el olor de algo que él no sabía nombrar, el olor de eso, agazapado al acecho y listo para saltar. Una criatura capaz de comer cualquier cosa, pero especialmente hambrienta de carne de niño. Aquella mañana abrió la puerta para tantear interminablemente en busca del interruptor, sujetando el marco de la puerta con la fuerza de siempre, los ojos apretados, la punta de la lengua asomando a través de los labios. ¿Gracioso? Claro. Mira a Georgie. Georgie le tiene miedo a la oscuridad. Vaya tonto. El sonido del piano llegaba desde lo que su padre llamaba sala de estar y su madre sala de visitas. Sonaba música de otro mundo, lejana, como deben de sonar las conversaciones y risas en una playa llena de gente. Sus dedos encontraron el interruptor. Lo accionaron y nada, no había luz. Maldita sea la corriente eléctrica. George retiró el brazo como de un cesto lleno de serpientes. Retrocedió desde la puerta abierta y el corazón palpitante. No había corriente, por supuesto. Había olvidado que la corriente estaba cortada. ¿Y ahora qué? Decirle a Bill que no podía llevarle la caja de parafina porque no había luz y tenía miedo de que algo lo agarrase en las escaleras del sótano. Algo que simplemente deslizaría una parte de su maligno ser entre los peldaños para agarrarlo por el tobillo. Sonaría ridículo. Otros podrían reírse de esa fantasía, pero Bill no se reiría. Bill se pondría furioso y le diría: a ver si crece, Georgie. ¿Quieres este barquito o no? Como si le leyera el pensamiento, Bill gritó desde el dormitorio: ¿te has muerto allí abajo, Georgie? No, ya lo llevo, Bill. Solo me demoré tomando un vaso de agua. Bueno, date prisa. Apenas George bajó las 4 escalones que faltaban para llegar al estante del sótano, el corazón martillándole en su garganta, piel de gallina, los ojos ardiendo, las manos heladas y la seguridad de que en cualquier momento la puerta del sótano se cerraría, dejándole a oscuras, y entonces oiría a eso, algo peor que todos los comunistas y los asesinos del mundo. La casa se había salvado por encontrarse en la parte alta de Wickham Street, cerca de la cima de la colina, del agua estancada que se había dado por los cimientos de piedra. George examinó los chismes del estante tan rápidamente como pudo: latas viejas, trapos para limpiar zapatos, botellas de limpiacristales.
Mirando hacia atrás, allí estaba, por fin, una caja cuadrada con la inscripción Wolf. George corrió escaleras arriba, dándose cuenta de que llevaba salidos los faldones de la camisa y de que esos faldones serían su perdición. La cosa del sótano le permitiría llegar casi hasta arriba y entonces lo agarraría por la camisa y lo tiraría hacia atrás. Llegó a la cocina y cerró la puerta de un portazo. George se apoyó contra ella con los ojos cerrados, la frente y los brazos cubiertos de sudor. Oyó la voz de su madre. Georgie, ¿podrías golpear la puerta un poco más fuerte la próxima vez? Incluso podrías romper los platos. Disculpa, mamá. Georgie, sos inútil, llamó Bill desde su dormitorio con entonación grave para que la madre no oyese. George rió. El miedo había desaparecido, se había desprendido de él tan fácil como una pesadilla se desprende de un hombre. Desaparecida por completo. Hasta la próxima vez, cuando en el puño de la pesadilla todos los miedos volverían a recordarse. Sacó una caja de cerillas del cajón, un cuchillo del escurridor y un pequeño bol del aparador. Luego volvió al cuarto de Bill. «Eres un inepto, Georgie», dijo Bill, mientras apartaba las cosas en su mesilla de noche, que tenía un vaso vacío, una jarra de agua, pañuelitos de tela, libros y un flaco de Vaporub. También estaba allí la vieja radio Philco, pero no emitía ni a Chopin ni a Bach, sino a Little Richard. La madre, que había estudiado piano, odiaba el rock and roll. «No soy ningún inepto», dijo George, sentándose en el borde de la cama. «Sí lo eres», dijo Bill. «No eres otra cosa que un inepto de culo gordo, negro y asqueroso». George trató de imaginar a un chico que solo fuese un culo con piernas y comenzó a reírse. «Tienes un culo más grande que Augusta», dijo Bill. «Tu culo es más grande que todo el estado», replicó George. Siguió una conversación en susurros, de las que tienen muy poco significado para quien no sea un niño. Acusaciones sobre quién tenía el culo. Finalmente Bill soltó una de las palabras prohibidas. Acusó a George de ser un culo gordo, grande y lleno de mierda, con lo cual rieron a carcajadas. La risa de Bill se convirtió en un ataque de tos. Cuando por fin empezó a ceder, el sonido del piano se interrumpió. Los dos miraban en dirección a la sala, esperando el ruido del taburete y los pasos impacientes de la madre. Bill hundió la boca en el hueco del codo, sofocando las últimas toses mientras señalaba la jarra. George le sirvió un vaso de agua y él se lo bebió entero. El piano reinició para Elisa. Bill, el Bertaja, no olvidaría jamás esa pieza y aún muchos años después no podría escucharla sin que se le pusiera carne de gallina. El corazón le daba un vuelco y recordaba. Mi madre estaba tocando eso el día en que murió Georgie. ¿Vas a seguir? No. Bill sacó un pañuelito de la caja, tosió ruidosamente y escupió en el papel. Por fin abrió la caja de parafina y dejó caer un cubo ceroso en la palma de su mano. A Bill no le gustaba que hablase mientras él hacía cosas. Bill cortó con el cuchillo un trocito del cubo de parafina, luego lo puso en el cuenco, encendió una cerilla y lo apoyó contra la parafina. Los dos niños observaron la llamita amarilla mientras el viento agonizante impulsaba la lluvia contra la ventana. «Hay que impermeabilizar el barco para que no se hunda al mojarse», dijo Bill. Cuando estaba con George tartamudeaba poco, a veces nada en absoluto. Casi siempre la palabra surgía, pero a veces simplemente se negaba. A los 3 años había sido atropellado por un coche y arrojado contra la pared de un edificio. Su madre decía que a raíz de este accidente había provocado la tartamudez. A veces George tenía la sensación de que su padre y el propio Bill no estaba tan seguro. El trozo de parafina se había derretido completamente. Bill con el dedo untó el bote despacio. «Está caliente», quejó. Hundió otra vez el dedo y comenzó a untar de cera el barco de papel. «¿Puedo ayudarte?» «Bueno», dijo Bill, «pero no manches las mantas si no quieres que mamá te mate». George hundió el dedo en la parafina y empezó a untar el barco. «No pongas tanto, culo sucio», dijo Bill. «¿Quieres que se hunda en el viaje inaugural?» «Perdón», dijo George. «¡Guau!», exclamó. «Voy a salir, hacerlo navegar». «Sí, ve», dijo Bill. De pronto parecía cansado. «Me gustaría que vinieras», dijo George. «Me hubiese gustado de veras». Bill a veces se ponía mandón y al cabo de un rato tenía ideas estupendas. «En realidad, el barco es tuyo». «A mí también me gustaría ir», dijo Bill. «Está bien, George. Ponte el impermeable y las botas», advirtió el mayor, «si no quieres pescar una gripe como la mía. Casi seguro que la pescas igual por mis gérmenes». «Gracias, Bill, es un barco muy bonito». Y entonces hizo algo que no había hecho hacía mucho tiempo. Le dio un beso en la mejilla a su hermano. «Ahora sí te vas a pescar la peste, culo sucio», dijo Bill, más animado y sonrió. «Mamá le dará un ataque». «Está bien». George recogió todo y cruzó la habitación con el bote en la mano.
George se volvió para mirar a su hermano. Ten cuidado, descuida. Frunció el entrecejo, eso era algo que decían solamente. Resultaba tan extraño como haberle dado un beso a Bill. Y salió. Bill jamás volvió a verlo. Y allí estaba, persiguiendo su barco de papel por el lado izquierdo de Witcham Street. Corría deprisa, pero el agua le ganaba y el barquito estaba sacando ventaja. Oyó un rugido y vio como 50 metros más adentro se precipitaba en una boca de tormenta que aún continuaba abierta. Era un largo semicírculo abierto en el bordillo de la acera, y mientras George miraba, una rama desgarrada, con la corteza oscura y reluciente, se hundió en aquellas fauces. Prendió por un momento. Hacia allí se encaminaba el barco. ¡Mierda!, chilló horrorizado. Apuró el paso y por un momento pareció que iba a alcanzarlo, pero George resbaló y cayó despatarrado con un grito de dolor. Desde su nueva perspectiva, a la altura del pavimento, vio que el barco giraba en redondo 2 veces, atrapado en otro remolino. ¡Mierda y mierda!, volvió a chillar, golpeando el pavimento con un puño que también lo hizo doler. Se dirigió hacia la boca de tormenta y allí se dejó caer de rodillas para mirar el interior. El agua hacía un ruido hueco al caer en la oscuridad. Ese sonido le dio escalamo de pronto y retrocedió. Allí adentro había unos ojos amarillos, ese tipo de ojos que él siempre imaginaba sin verlos nunca en la oscuridad del sótano. Es un animal, pensó, eso es todo, un animal, a lo mejor un gato que quedó atrapado. De todos modos, estaba por echarse a correr a causa del espanto que le produjeron aquellos ojos amarillos y brillantes. Sintió la áspera superficie del pavimento bajo los dedos y el agua fría que corría, cuando de repente escuchó una voz. ¡Hola, George! George parpadeó y volvió a mirar. Apenas daba crédito a lo que veía, era algo sacado de un cuento o de una película. En la boca de tormenta había un payaso. La luz era suficiente para que Josh Denbrook estuviese seguro de lo que veía. Era un payaso, como en el circo o en la tele. Parecía una mezcla de Bozo y Clarabel, el que hablaba haciendo sonar su bocina en Goody Doody los sábados por la mañana. Buffalo Bob era el único que entendía Clarabel y eso siempre hacía reír a George. La cara del payaso metido en la boca de tormenta era blanca. Tenía cómicos mechones de pelo pintados alrededor de la boca. Si George hubiese vivido años más tarde, habría pensado que era Ronald McDonald. El payaso sostenía en una mano un manojo de globos de colores como tentadora fruta madura. En la otra el barquito de papel de George. George también sonrió sin poder evitarlo. Sí, lo quiero. El payaso se echó a reír. Así me gusta. ¿Y un globo? ¿Quieres un globo? Bueno, sí, por supuesto. Y alargó la mano, pero de inmediato la retiró. No debo agarrar nada que me ofrezca un desconocido. Lo di razón, replicó el payaso. George se preguntó cómo podía haber creído que sus ojos eran amarillos si eran de un azul brillante como el de su mamá y de Bill. Muchísima razón, ya lo creo. Por lo tanto, voy a presentarme. George, yo soy Bob Grayson. Pennywise te presenta a George Denbrook. George te presenta a Pennywise. Ahora ya nos conocemos. Yo no soy un desconocido y tú tampoco, ¿correcto? George soltó una risita. Correcto. Volvió a estirar la mano y a retirarla. ¿Cómo te has metido ahí adentro? La tormenta me trajo volando, dijo Pennywise. Se llevó todo el circo. ¿No sientes olor a circo, George? Sin embargo, bajo todo eso olía a inundación, a hojas deshechas y a oscuras sombras en pocas de tormenta. Era un olor húmedo y pútrido, el olor del sótano. Pero los otros olores... Sí, lo huelo, dijo. ¿Quieres tu barquito, George? Te lo pregunto otra vez porque no pareces desearlo mucho. Y se lo enseñó sonriendo. Llevaba un traje de seda abolsado con grandes botones de color naranja, una corbata brillante de color azul eléctrico, como los de Mickey Mouse. Sí, claro, dijo George mirando el interior de la boca de tormenta. ¿Y un globo? Los tengo rojos, verdes, amarillos y azules. ¿Flotan? ¿Que si flotan? La sonrisa del payaso se acentuó. Oh, sí, claro que sí, flotan. También tengo algodón de azúcar. George estiró la mano y el payaso le sujetó el brazo. Y entonces George vio cómo la cara del payaso se convertía en algo horrible, que lo peor que había imaginado sobre la cosa del sótano parecía un dulce sueño. Lo que vio destruyó su cordura de un zarpazo. «Flotan», dijo la cosa de la alcantarilla con una voz que reía como entre coágulos. Sujetaba el brazo grueso y aguzanado. Tiró de él hacia aquella horrible oscuridad por donde el agua corría y rugía. George intentó apartarse de esa negrura definitiva y empezó a gritar como un loco hacia el gris cielo otoñal de aquel otoño de 1957. Sus gritos eran agudos, la gente se asomó a las ventanas y salió a los porches. «Flotan», gruñó la cosa, «flotan, Georgie, y cuando estés aquí abajo conmigo, tú también flotarás». El hombro de George chocó contra el bordillo. Dave Gardner, que ese día no había ido a trabajar al showboat,
Debido a la inundación, vio solo a un niño de impermeable amarillo, que gritaba y se llena de barro le corría sobre la cara, haciendo que sus alaridos sonaran burbujeantes. «Aquí abajo todo flota», susurró aquella voz nauseabunda riendo, y de pronto sonó un desgarro y hubo un destello de agonía, y Josh Denbrook dejó de existir. Dave Gardner fue el primero en llegar, aunque llegó solo porque Josh Denbrook ya había muerto. Gardner lo agarró por el impermeable, tiró de él hacia la calle y al girar el cuerpo de George, también él empezó a gritar. El lado izquierdo del impermeable del niño estaba de un rojo intenso. La sangre fluía hacia la alcantarilla desde el agujero donde había estado el brazo izquierdo. Un trozo de hueso horriblemente brillante asomaba por la tela roja fijamente el cielo, y mientras Dave retrocedía a tropezones hacia los otros que ya corrían por la calle, empezaron a llenarse de lluvia.